Muy bien. Pues cuando ustedes gusten. A ver, creo que no nos estamos escuchando. Estamos teniendo problemas al parecer. Aquí tiene problemas mi compañía con su micrófono, pero ya tiene. Sí, está bien. ¿Sí me escuchan? Gracias, doctor. ¿Qué son los audífonos que me prestan? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, Andy, te escucho. Sí, sí, te escuchas, Andy. Bueno, nosotros les vamos a dar el tema de plan anestésico y medicación preanestésica. Y vamos a empezar con el plan anestésico, que pues prácticamente va a describir el actuar del médico anestesiólogo en el cuidado del paciente. Y pues este plan anestésico se va a diseñar en base a las necesidades que requiera el paciente y también del cirujano, sobre todo para poder garantizar un procedimiento seguro. Y para esto el anestesiólogo pues va a utilizar la evaluación preoperatoria que ya se debió de haber realizado anteriormente, y va a emparejar los requisitos técnicos tanto de la cirugía como las características fisiológicas del paciente y los recursos disponibles que tenga en su momento el hospital o la unidad. De forma general, el plan anestésico se puede componer como de diversos pasos que debe de seguir el anestesiólogo, que pues dentro de estos pues van a entrar pues que va a dar como tal las opciones para inducir la anestesia, se va a encargar de asegurar la vía respiratoria y por lo tanto de garantizar la ventilación, también del mantenimiento de la anestesia, de la vigilancia cuando el paciente ya despertó de la anestesia y del control del dolor posoperatorio. También pues encontramos dentro de esto, ya como un poco más conciso, estas 4 etapas que les pusimos aquí en la diapositiva, que es la premedicación, que es en la que nos vamos a estar basando hoy en la exposición. También en este plan anestésico se abarca se abarca el tipo de anestesia que se va a utilizar, ya sea general o local. Y también pues va a haber una etapa del tratamiento transoperatorio que pues va a tener prácticamente o va a ser la etapa como encargada de la vigilancia y de la terapéutica y también de la utilización de técnicas y el tratamiento postoperatorio, que prácticamente va a ser para el control del dolor una vez que ya haya terminado la cirugía. La siguiente, por favor.
Bueno, y entonces vamos a empezar con nuestra primera etapa, que es la medicación, la premedicación, que es la que ya nos dijo Andy que vamos a estar viendo en esta exposición. Y bueno, esta va a incluir lo que es la medicación preanestésica y tiene como objetivo fundamental la disminución de la ansiedad y el miedo del paciente ante el acto anestésico y la intervención quirúrgica, promoviendo lo que es una ansiólisis, entendiendo a esta como un grado de sedación en el que una persona está muy relajada y puede estar despierta, responde a preguntas y cumple con instrucciones. Para producir esta se van a utilizar medicamentos especiales para aliviar la ansiedad mientras se realizan los procedimientos médicos quirúrgicos. Y bueno, encontré también en algunos artículos que una actitud empática y cordial por parte del médico anestesista durante la consulta de anestesia y la visita preanestésica puede sustituir perfectamente dicha premedicación. Pero bueno, también se ha demostrado que el estado psíquico preoperatorio del paciente tiene una marcada influencia sobre el sistema cardiovascular durante la intervención quirúrgica e incluso sobre las necesidades analgésicas postoperatorias. Es decir, que nuestro estado, bueno, el estado psíquico del paciente va a influir no solamente desde el preoperatorio, sino va a pasar por la intervención quirúrgica e incluso puede llegar hasta el postoperatorio. A lo que es la ansiedad preoperatoria se le han atribuido muchos síntomas, como son modificaciones cardiovasculares, como taquicardia, hipertensión arterial, signos respiratorios como la disnea, sensación de sofocación, manifestaciones neurovegetativas como la sequedad bucal, la disuria y trastornos neuropsíquicos como los trastornos del sueño e inclusive una sensación de fatiga. Es por esto que los objetivos se van a enfocar a ellos, ya que como vimos, un grado de ansiólisis adecuado puede contribuir a disminuir de forma significativa estas respuestas. Sin olvidarnos que el objetivo principal entonces va a ser reducir la ansiedad del paciente y hacer que viva mejor lo que es el periodo preoperatorio. La siguiente, por favor. La medicación que habitualmente se va a emplear para alcanzar estos objetivos va a consistir en la administración de benzodiazepinas, así como también en el empleo del fármaco hidroxicina por su efecto sedante y ansiolítico constante y previsible, que son de los dos que les voy a estar hablando ahorita. Bueno, debido a sus numerosas ventajas y a sus escasos efectos secundarios, las benzodiazepinas son los medicamentos más utilizados para la premedicación anestésica. Van a ser muchas las benzodiazepinas que resultan útiles como medicación preanestésica, sin embargo, generalmente se van a preferir aquellas de vida media corta, especialmente el midazolam, que se administra el mismo día de la cirugía, y otras posibilidades pueden ser el lorazepam, el bromazepam, que deben administrarse la noche previa a la cirugía. Estos son los tres más utilizados, pero como les dije, pues hay más. La benzodiazepina tiene un efecto sedante, hipnótico, ansiolítico y miorrelajante, además de inducir a una amnesia anterógrada. Bueno, es importante saber que la sedación se va a evaluar mediante escalas objetivas, como es la escala de Ramsay. Para la premedicación, el objetivo va a ser conseguir un nivel de 2 a 3 que va a corresponder a un paciente tranquilo y colaborador. Y bueno, los únicos efectos secundarios indeseables, aunque suelen ser inusuales, van a ser reacciones paradójicas de tipo abreacción, que es como una descarga de emociones, y reacciones disfóricas. En general, las benzodiazepinas tienen una excelente biodisponibilidad por vía oral, y la facilidad de la toma oral, así como su eficacia, van a justificar que esta sea la vía de administración prácticamente exclusiva de estas benzodiazepinas. Bueno, van a existir también diversas situaciones clínicas o características en los pacientes en las que hay que evitar o disminuir la dosis de estas benzodiazepinas como de medicación preanestésica, que son las que les puse aquí en la listita del lado izquierdo, que serán embarazadas al primer trimestre de gestación, recién nacidos y lactantes en los primeros 6 meses de vida, pacientes de edad avanzada, que hayan tenido una reacción previa a benzodiazepinas, que estén en coma, shock, insuficiencia cardíaca congestiva aguda, que presenten obesidad mórbida, síndrome de apnea del sueño o algún traumatismo craneal. La siguiente, por favor.
bueno, seguimos con la hidroxicina. Los efectos farmacológicos de esta son una acción sedante, un efecto anti-H, una acción antiarrítmica, vagolítica y antiemética. Esta se va a poder administrar por vía oral y por vía intramuscular. Las dosis medias en el adulto van a ser de 1 miligramo por kilogramo. Y bueno, después de su administración oral, el efecto máximo clínico se va a observar al cabo de 90 a 120 minutos. Se va a utilizar a menudo en la premedicación de los ancianos y pacientes de riesgo, así como en la prevención de accidentes anfilactoides. En los ancianos va a ser suficiente una dosis de 50 miligramos y también tenemos que tener ciertas precauciones en el caso de pacientes asmáticos menores de 2 años. Y en cuanto a las interacciones, estos se van a potenciar con la administración simultánea de depresores del sistema nervioso central, así como con el alcohol. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con lo que son los analgésicos morfínicos. Y estos eran usados principalmente en lo que era la cirugía cardíaca, pero pues actualmente ya no se ha abandonado este uso por los efectos secundarios que estos pueden tener. Se ha propuesto que principalmente la administración oral de algunos de estos opiáceos de liberación prolongada se pueden utilizar en la medicación preanestésica, pero esto con el fin de que se pueda obtener un efecto analgésico intra y postoperatorio. Y vamos a ver que los agonistas antagonistas, como pueden ser la nalbufina o la bupremorfina, estas no se van a utilizar porque tienen un poder antagonista fuerte en lo que son los opiáceos agonistas que se pueden usar en lo que es ya la anestesia general en el momento de la cirugía. Y además de lo que es la morfina, también se pueden utilizar lo que son la petidina y la paveratum. Y entre sus indicaciones vamos a tener que se pueden utilizar como una premedicación en lo que es la presencia de lesiones dolorosas en el postoperatorio, ya sea por traumatismos, alguna afección maligna dolorosa o que exista ya un dolor crónico que haya sido tratado con estos opiáceos. Y en las personas en estado de dependencia, que como ya se mencionó, también se incluyen los pacientes que tienen un dolor crónico ya tratado con estos opiáceos, y pues en estos casos se recomienda que se administre en el preoperatorio la dosis que habitualmente se utiliza de los morfínicos o una dosis equianalgésica de otro opiáceo. Y también en esta se incluyen a las personas con que son toxicomaniáticas no desintoxicados. Entre sus vías de administración y dosis vamos a tener que en la morfina, para una medicación preanestésica en el adulto se van a utilizar de 5 a 10 miligramos intramusculares de 30 a 60 minutos antes de que se haga la inducción anestésica general. El sulfato de morfina de liberación lenta puede ser administrado ya sea por vía oral, pero no va a ser tan frecuente su uso en lo que es la medicación preanestésica. Y finalmente la petidina, pues esta se va a administrar por vía intramuscular o intravenosa en dosis promedio de 1 miligramo kilogramo. Es decir que van a ser de 50 a 100 miligramos totales. Y bueno, entre los efectos secundarios, estos van a ser, como ya se mencionó, el factor limitante para el uso de estos morfínicos, ya que pueden tener como varias consecuencias perjudiciales en el momento de la inducción anestésica o en el momento del despertar del paciente. Entre las más importantes que vamos a encontrar van a estar las náuseas y los vómitos preoperatorios. También vamos a poder encontrar que puede haber una ausencia de apnesia, una hipotensión ortostática que puede estar acompañada de hipovolemia
y esta se va a dar principalmente en lo que son pacientes de edad avanzada. Puede haber espasmo de los músculos lisos, como pueden ser del esfínter de Oddi o también que nos puede llevar también este espasmo a una retención urinaria y también a una broncoconstricción. Va a haber lo que es el retraso de la evacuación gástrica, lo que va a llevar a una absorción más lenta de los medicamentos que se dan por vía oral. Y también va a haber un efecto ansiolítico inconstante y la depresión ventilatoria central. Y esto va a ser especialmente peligroso y riesgoso en casos de pacientes que presenten insuficiencia respiratoria crónica. También puede presentar lo que son efectos disfóricos y psicodislépticos. Y puede haber una liberación histamínica, pero cuando se hace uso de morfinas o petidinas. El siguiente fármaco que también se puede usar en lo que es la medicación preanestésica son los parasimpaticolíticos. Estos van a administrarse como medicación preanestésica, sobre todo porque hay una disminución de la secreción salival y de los reflejos vagales, es decir, que van a tener un efecto antisialáctico. Y los principales casos en los que se aprovecha este efecto van a ser en los pacientes con obesidad, que tengan un tabaquismo grave o que estén sometidos a una cirugía estomatológica, y en caso de que se vaya a haber administración de ketamina. Entre otros principales efectos farmacológicos que vamos a ver va a ser la disminución también de la secreción ácido-gástrica, la prevención de trastornos del ritmo cardíaco que pueden ser resultado de una estimulación vagal excesiva. También va a haber prevención del reflejo oculocardíaco, pero pues su uso no va a estar realmente justificado en la premedicación, ya que puede administrarse ya al principio de la intervención oftalmológica o incluso cuando aparece ya la bradicardia. Y también va a haber un efecto sedante y amnesiante, pero exclusivamente con el uso de la escopolamina. Bueno, entre sus vías de administración y las dosis vamos a ver que puede hacerse uso de atropina. Bueno, estas dosis van a ser para adultos, y en el uso de la atropina vamos a tener que van a ser de 0.5 a 1 miligramo, ya sea vía intramuscular o vía intravenosa. La escopolamina va a ser una dosis de 0.5 miligramos por vía intramuscular, y el glucopirrolato también van a ser 0.3 miligramos por vía intramuscular. En cuanto a la intensidad de los principales efectos farmacológicos, en esta tabla se marcan por fármacos, y vamos a tener el efecto vagolítico, el efecto antisialococo y la sedación o la amnesia. Y en esta tabla vamos a tener que 0 va a ser sin efecto y el 3 un efecto intenso. Y entre los efectos secundarios que podemos presentar por el uso de estos fármacos van a ser la sequedad bucal y las molestias faríngeas, la presencia de la relajación de esfínteres esofágicos inferiores y la disminución de la motilidad intestinal. También va a haber retención urinaria, presencia de taquicardia y trastornos del ritmo cardíaco, y puede haber también trastornos de la acomodación ocular, visión borrosa y midriasis. Va a haber un aumento del tono simpático y puede presentarse un síndrome colinérgico central en el que se puede ver lo que es la agitación, confusión, alucinaciones, somnolencia e incluso llegar a coma. También va a haber espesamiento de las secreciones bronquiales, una disminución de la actividad de las células ciliadas en el tracto traqueobronquial. Bueno, yo les voy a dar medicamentos de aparato digestivo, y es importante mencionarlos porque van a existir ciertas complicaciones después de la cirugía,
que van a ser las náuseas y los vómitos, que se dice que son de las complicaciones más frecuentes y que sobre todo pues van a estar asociadas a ciertas cirugías, sobre todo a cirugías oftalmológicas del oído medio y ginecológicas, y suele asociarse a la administración de la anestesia, a la sedación y pues a la cirugía propiamente, y por lo regular estas manifestaciones que se dan las náuseas y los vómitos se van a relacionar directamente con una insatisfacción del paciente. También pues va a retrasar el alta hospitalaria y pueden haber admisiones no planeadas. Entonces por esto es importante que lo prevengamos. También tenemos una incidencia en estos procesos que va a ser del 25 al 30% en personas que presentan un riesgo bajo y de un 60 al 80% de presentación en pacientes con alto riesgo. La siguiente, por favor. Bueno, estas náuseas y vómitos que se presentan en el postoperatorio pueden presentar ciertas complicaciones, como van a ser la deshidratación, el desequilibrio hidroelectrolítico, también broncoaspiración, puede haber una ruptura de esófago, hemorragias digestivas, incluso aumento de la presión intracraneal, y pues también se ha presentado pues neumonía por aspiración o secundaria aspiración. Y una vez terminada esas son las complicaciones que se pueden presentar pues durante la cirugía, pero una vez terminada la cirugía se pueden presentar también dolor en la incisión, formación de hematomas, discedencia de suturas e incluso neumotórax bilateral. Entonces, pues como pueden ver, pues a pesar de que pues pareciera tal vez que es poco, pues sí causa gran impacto en la recuperación del paciente y pues incluso lo puede complicar. Vamos a encontrar diversos factores de riesgo para la presentación de estas náuseas y vómitos postoperatorios, que pues entre los principales pues vamos a encontrar a los antecedentes de náuseas y vómitos, si es que el paciente ya tuvo otras cirugías, pues que se presenten en las anteriores o se hayan presentado en las anteriores. También la presencia de cinetosis, que es prácticamente como la sensibilidad al movimiento, que va a predisponer al paciente a que, no sé, por ejemplo, que se transporte en un automóvil, sea más fácil que se maree o vomite. También dentro del factor de riesgo vamos a encontrar el sexo femenino, pero sobre todo cuando la mujer se encuentra en etapa de menstruación. En pacientes pediátricos también es muy frecuente, pero además de ser muy frecuente, bueno, es la población en la que es más frecuente en los pediátricos, también es más grave. Entonces también es importante pues prevenirlo en estos pacientes. También es frecuente en portadores de diabetes mellitus, pacientes con obesidad y pacientes no fumadores. Esto debido a que las personas que consumen tabaco van a tener como un factor protector que va a hacer que, debido a que como ellos ya fuman, se puede decir que sus receptores, por ejemplo, de nicotina y muscarina, van a estar bloqueados o van a estar saturados. Entonces, fisiológicamente, pues van a existir como mediadores químicos que van a ser los que van a sensibilizar a estos receptores y van a provocar la náusea y el vómito. Pero pues en los pacientes que tienen tabaquismo, al tener esta predisposición, pues los receptores van a estar, por así decirlo, bloqueados, y por lo tanto estos mediadores químicos no van a producir ni la náusea y el vómito. Entonces por eso se dice que las personas no fumadoras tienen un factor de riesgo para las náuseas y los vómitos postoperatorios. Una vez dicho esto, pues es importante mencionarles que, por ejemplo, la medicación que se da para la profilaxis de estos eventos no está como tal, o sea, no se les da lo mismo a todas las personas. Tiene que haber una estadificación del paciente y esto de acuerdo o evaluando los factores de riesgo. Encontré 3 escalas, pero las dos que les puse aquí, que es la de
coiburanta y Afel son las que se ha visto que son más seguras y las más específicas. En la de coiburanta abarca el sexo femenino, que no sea fumador, una historia de la náusea o vómito postoperatorio, historia de cinetosis y una duración de la cirugía de más de 60 minutos, que se ha visto también como un factor de riesgo. Y en el puntaje de Afel, además de mencionar a algunos anteriores, también incluye el uso de opioides en el postoperatorio. Entonces a cada una de estas escalas se les asigna un número y se hace la sumatoria de acuerdo al número de factores de riesgo que tenga el paciente, y así es como se va a estadificar. Lo podemos estadificar como un riesgo bajo en pacientes que tengan de 0 a 1 factor de riesgo, intermedio de 2 a 3 factores y alto de 4 a 5 factores de riesgo. Y pues esto va a ser importante porque, como les puse a la derecha, de acuerdo al riesgo es como se le va a dar la profilaxis. Si tiene un riesgo bajo, se le va a dar solo un fármaco como profilaxis, y se dice que el de primer línea va a ser la dexametasona, que van a ser 4 miligramos intravenosos al inicio de la cirugía. Cuando el paciente presenta un riesgo intermedio, se le van a administrar 2 fármacos antieméticos profilácticos, que en este caso puede ser, bueno, más bien siempre es la dexametasona, más ondansetron o droperidol. Y para el riesgo alto se usa 3 antieméticos, con algunas que pueden ser las 3 juntos que ya les mencioné anteriormente o otros, y estrategias generales durante la cirugía. La siguiente, por favor. Y bueno, dentro de estos antieméticos que pues vamos a estar usando, los principales van a ser el droperidol, que pues va a ser eficaz en dosis bajas. La dosificación va a ser de 0.625 a 1.25 miligramos intravenosos y se va a utilizar al final del procedimiento quirúrgico. La dexametasona, ya les mencionaba que se utiliza en riesgo intermedio y riesgo alto. Se van a administrar de 5 a 10 miligramos en adultos y de 150 microgramos en niños. Y ondansetron, se recomienda una dosis de 4 a 8 miligramos en adultos y de 50 a 100 microgramos en niños. La siguiente, por favor. Bueno, también en el tratamiento, bueno, en la profilaxis, que es lo que se quiere hacer en estas manifestaciones, se ha visto que también son útiles el midazolam en una dosis de 2 a 5 miligramos intravenosos y también el propofol. También se han llegado a utilizar antihistamínicos para prevenir estos síntomas, y la literatura nos mencionaba un síndrome que es el síndrome de Mendelssohn, que prácticamente es la broncoaspiración de ácido gástrico, pero se le dio el nombre de Mendelssohn porque la persona que lo estaba describiendo así se llamaba. Y pues algo interesante es que cuando se empezó a describir, se vio que era más común en mujeres embarazadas, o que se presentaba casi siempre en ellas, por ciertas condiciones fisiológicas que se dan en el embarazo. Y fue como un pie a que empezara la anestesia, o se quisiera empezar como la especialización de la anestesia, pero en la obstetricia. Y pues para la prevención de este síndrome se utilizan los anti-H2, principalmente ranitidina y famotidina. La siguiente, por favor. Y bueno, dentro de otros medicamentos que se usan, pero ya no como tal para la prevención de los vómitos y náuseas postoperatorios, sino como tal en la premedicación, que es lo que se quiere lograr, se han encontrado otros medicamentos que actualmente se están usando. Por ejemplo, la clonidina es un agonista alfa-2 adrenérgico, y pues se puede utilizar solo o asociado a otro sedante. Va a tener efectos sedantes y ansiolíticos, y pues algo curioso es que se ha visto que favorece la estabilidad cardiovascular y también permite o previene
episodios isquémicos, sobre todo en personas con riesgo cardiovascular. Y también se ha visto que pues tiene un efecto ahorrador en anestésicos, y ya sea intravenosos o inhalatorios. También se ha visto que disminuye la presión intraocular, y en el caso de los niños pues reduce los dolores posoperatorios y la agitación al despertar. La dosificación que se utiliza es de 0.15 a 0.3 miligramos por vía oral, pero pues es importante mencionar que tiene algunos efectos secundarios como son hipotensión arterial, la bradicardia, y pues si la dosis no es la adecuada, incluso puede haber una sedación excesiva. Bueno, incluso aunque la dosificación sea adecuada. Por lo tanto, pues por estos efectos secundarios no se recomienda su uso sistemático. Y pues ya vimos que pues hay otros que se podrían utilizar. Otro que se puede utilizar es la gabapentina y la pregabalina, que ambos van a ser análogos de del ácido GABA-aminobutírico, y previene la activación de los receptores de N-metil de aspartato, que pues como ya saben, estos fármacos pues son utilizados sobre todo en el dolor neuropático. Y por ejemplo, la gabapentina se ha visto que la utilidad que se utiliza es para reducir la ansiedad, el dolor y mejora la recuperación del paciente. Y en el caso de la pregabalina no va a tener como los mismos efectos que la gabapentina, pero sí se ha visto que reduce las necesidades de morfina. Las dosis que se utilizan van a ser para gabapentina de 1200 miligramos y pregabalina de 75 a 300 miligramos. Y por último, la melatonina, que pues igual actualmente se ha visto que es útil para reducir la ansiedad preoperatoria sin tener efectos perjudiciales, que pues es una ventaja. Y algunos estudios dicen que puede ser incluso útil, para, o que puede tener como efectos analgésicos, pero este efecto todavía no se ha comprobado. Y las dosis utilizadas van a ser de 0.05 a 0.2 miligramos por kilogramo. La siguiente, por favor. Y bueno, en esta tabla pues les resumimos todos los fármacos que ya les mencionamos con su utilidad en cada uno. Nada más para que ya lo chequen en casa. Y nada más mencionarles por último que por ejemplo esta premedicación es muy utilizada en pediátricos, pues como por la complejidad del proceso en estos pacientes pequeños, y que antes se utilizaba pues de forma sistemática en todas las cirugías, pero actualmente pues debido a que pues hay muchos medicamentos que pues ya son nuevos o que están más actualizados, y que como ya les mencionaban al principio que una de las utilidades pues era para reducir los efectos secundarios de unos anestésicos, pues esta práctica de la premedicación Bueno, muy bien. Pues sí, es muy importante todo esto de la premedicación, ya que, como bien lo mencionan, se trata de prevenir muchísimos efectos adversos que llega a presentar el paciente. A veces por su propio padecimiento, a veces por la ansiedad que genera el saber que le van a operar, que va a ingresar a quirófano. Pero también, y muy cierto lo que dice la compañera, al último se han modificado muchísimo los esquemas. No hay una receta única en la premedicación, ¿sí? Y esta igualmente se lleva a cabo de diferentes maneras en diversos hospitales públicos, hospitales privados. Los hospitales privados generalmente tienen un anestesiólogo en la sala de preoperatorio. En otros, el propio anestesiólogo que se va a hacer cargo de la anestesia de ese paciente llega a la sala del preoperatorio
y desde ahí inicia su premedicación. Son diversas maneras de cómo se hace actualmente. Por ejemplo, pacientes que son hiperreactores. Bueno, como les decía, sí ha cambiado de un hospital a otro la forma de premedicar a nuestros pacientes. Pero lo que sí es muy importante es lo que mencionaba la compañera en un principio. El hecho de visitar al paciente en su cama o en su camilla, en urgencias, si es que el paciente está consciente y hablamos con él, le informamos detalladamente lo que vamos a hacer con él cuando ingrese a quirófano, ¿sí? Esto va a ser de gran utilidad tanto como si le hubiéramos puesto miligramos de diazepam, ¿sí? Eso los va a tranquilizar. El enfrentarse a algo nuevo, como es una cirugía, entrar una primera vez a quirófano, genera muchísima ansiedad y con los consiguientes cambios fisiológicos, y entre ellos, pues son pacientes que van a entrar con sus presiones o sus signos vitales muy alterados. Algunos de ellos, como les digo, si están plenamente conscientes, pues estarán ansiosos, estarán así, se verán angustiados, la presión arterial estará elevada, estarán respirando muy rápido, ¿sí? Estarán algunos pálidos, las manos sudorosas, lo van a manifestar de diversas maneras, ¿sí? Entonces, si el paciente está enterado de qué se le va a hacer, una vez que ya está en el quirófano, pues va a cooperar un poquito más, va a estar un poquito más relajado, ¿sí? Y de esta manera, pues ya los eventos adversos durante la inducción de la anestesia, pues van a ser menores, porque en ocasiones el paciente hiperreactor, a pesar de que le pongamos alguna benzodiazepina, algún narcótico, pues siguen con sus presiones elevadas, ¿sí? Taquicárdicos. Pero habrá otros que con una dosis mínima, por ejemplo, del midazolam, que es lo que más utilizamos en una premedicación, y combinado con 50 a 100 microgramos de fentanil, se va a alcanzar una sedación excelente, ¿sí? El paciente va a estar totalmente relajado, y si vimos que en una primera toma de signos vitales su presión y su frecuencia estaban muy elevados, en una siguiente, después de unos 5 minutos que se le hayan administrado estos medicamentos, el paciente va a estar ya con las presiones abatidas, ya va a estar su frecuencia cardíaca más baja, va a estar ya con una sedación. Y muchos pacientes, ya cuando termina la cirugía, platicamos con ellos al respecto de cómo se sentían al momento de ingresar al quirófano. Ellos refieren que una vez que les administramos los primeros medicamentos, que son los que les menciono, entraron en una sensación de paz, en una sensación placentera, ¿sí? Para y abatimos de esta manera su sensación de angustia. Mencionábamos ayer igualmente acerca de el tipo de paciente que va a ingresar al quirófano. Por ejemplo, los escenarios cambian si es el paciente programado o es el paciente que va a ingresar de urgencia al quirófano. Generalmente, pues tratamos de proteger la vía aérea, proteger el estómago, ¿sí? Anteriormente ya ven que administrábamos ranitidina, ¿sí? Para proteger la costa gástrica, pero ya el año pasado, antepasado, se empezaron a tener algunos problemas con la ranitidina y actualmente está
en desuso en los hospitales. ¿Será en verdad todo lo que dicen acerca de los efectos adversos de la ranitidina? ¿O no? Pues no lo sabemos. El caso es de que se usa poco actualmente. Muchas veces son prácticas comerciales, ¿sí? Las que llevan a la destitución o a la salida del mercado de algunos fármacos. Pero bueno, pues eso ya se lo dejamos a quien tiene que ver eso. A nosotros lo que nos interesa es que nuestro paciente esté en las mejores condiciones para entrar al quirófano y prevenir todos esos efectos adversos de los fármacos. Mencionaban también acerca de las benzodiazepinas. El diazepam ha logrado superar la barrera del tiempo y se sigue utilizando en algunos hospitales, ¿sí? Y es un excelente sedante. Esto nos ha ayudado, por ejemplo, para abatir sobre todo, decíamos, la presión arterial. En un grupo de pacientes que teníamos en la Gineco 3, de la raza que estaban programadas para histerectomía, a muchas de ellas se había diferido porque al momento de que ingresaban al quirófano presentaban presiones arteriales muy altas. Entonces, pues ya eran alrededor de 100 pacientes que estaban siendo diferidas. Entonces ya tomamos una estrategia de administrarles una buena premedicación un día antes de la cirugía y la hora en que las bajaban al quirófano, el día programado. Entonces empezamos a administrarles 5 miligramos de diazepam vía oral la noche anterior y 5 miligramos a las 6 de la mañana. Con esto logramos abatir en un buen porcentaje los diferimientos y pudieron ingresar a cirugía todas estas pacientes. Entonces son pues estrategias que hay que ir buscando con los fármacos que tenemos a la mano para poder brindar esta medicación preanestésica que nos permita ingresar al paciente a quirófano. Pero cuidado con este fármaco si se administra a adultos mayores, porque entre sus efectos, pues sí, llegan a producir una sedación profunda, una depresión respiratoria, y hace muchos años se llegó a encontrar a pacientes en paro respiratorio y en paro cardíaco en sus camas después de que se les había administrado el diazepam, porque iban a ser operados el día siguiente. Entonces, una vez que se administran estos fármacos, como les mencionaba ayer, antier, de que ya no habrá que perder de vista al paciente o esperarse cuando menos un rato observándolos que no presenten algunas de estas alteraciones como es la depresión respiratoria, que sería de las complicaciones más graves dentro de los efectos adversos de estos sedantes. Y otra cosa, la premedicación, como mencionaba, en la sala del preoperatorio, que algunos hospitales la tienen. Entonces ahí, pues sí, ya podemos combinar estos fármacos, como son las benzodiazepinas y los agentes narcóticos. Entonces ahí ya podemos utilizar, y lo que más se utiliza frecuentemente es una combinación de midazolam con fentanil, ¿sí? Midazolam alrededor de 1 o 2 miligramos, 1.5 miligramos, de acuerdo a la dosis que le corresponda al paciente, y mantenerlo en observación. Y de ahí ya pasar a la sala de cirugía, donde decimos va a estar ya completamente relajado, completamente tranquilo, somnoliento, pero al mismo tiempo cooperando con lo que se le está indicando. Un efecto o bloquear un efecto de náusea, vómito,
previo a la cirugía, pues generalmente no lo hacemos, porque algunos de estos fármacos, como por ejemplo el Propofol, cuando se inicia una inducción anestésica, pues tiene cierto efecto antiemético y nos va a ayudar al final de la cirugía en que el paciente no tenga estos efectos de náusea y de vómito. Contamos con otro fármaco que se administra durante el transoperatorio, que es el ondansetron, ¿sí? Esto nos va a prevenir la náusea y el vómito en la mayoría de los pacientes, aunque otros, si en donde se aplica de manera tardía, entonces si se lo ponemos poquito antes de que lo despertemos, generalmente llegan a presentar algunos de ellos la náusea, sobre todo, no tanto como el vómito, sino que están nauseosos. Y esto va a ser también por efecto de los agentes narcóticos que estamos utilizando, ¿sí? Entonces, debemos tomar un tiempo prudente, qué sé yo, 15, 20 minutos, tomando en cuenta la acción en que el tiempo de acción que van a surtir efecto estos medicamentos para que evitemos estas molestias en los pacientes. Habrá otros pacientes que estando ya en la sala de recuperación presenten una náusea persistente, ¿sí? Que estén muy nauseosos. Entonces ahí podemos combinar algunos otros agentes, por ejemplo, como el Bontrol, ¿verdad? Pero que desafortunadamente tampoco existe en todos los hospitales. La hidroperidol, como mencionaban, como tal, pues tampoco contamos con él dentro del cuadro básico de la mayoría de los hospitales. Entonces, ya la literatura al respecto, pues sigue mencionando todo esto, pero pues no existen desafortunadamente a la mano en la mayoría de los hospitales. Entonces, con lo que sí contamos, pues es entre todos los fármacos, el que vamos a utilizar en la medicación preanestésica, pues van a ser el diazepam, el midazolam, y atropina, morfina. Morfina pocas veces la usamos como premedicación, la usamos más bien como analgesia durante el postoperatorio. Anteriormente se tenía como regla general el administrar atropina, pero ya vimos todos los efectos adversos que en un momento dado puede tener. Si, por ejemplo, nosotros buscamos que el paciente esté con una disminución de secreciones para que al momento de intubarlo no existan estas en la faringe, pues vamos a encontrar el efecto contrario, que le va a producir mucha salivación, ¿sí? Por ejemplo, la atropina, cuando nos produce este efecto con mayor intensidad, es cuando vamos a revertir algún efecto relajante y lo combinamos con prostigmina. Entonces, en algunos pacientes sí hay una gran cantidad de secreciones antes de extubarlo y que muchas de estas son muy espesas y cuesta trabajo diluirlas o terminar de retirarlas para poder quitar nuestro tubo endotraqueal y el paciente no tenga algún estímulo a nivel de la glotis que nos pudiera causar una broncoaspiración o un broncoespasmo, ¿sí? Entonces, en cada paciente se va buscando la forma, la manera de utilizar estos fármacos. Pero así como les digo, resumiendo, para
una premedicación, primero, platicar y explicarle al paciente lo que vamos a hacer o lo que se le va a hacer durante su estancia en el quirófano. Segundo, alguna sedación, una sedación superficial que permita tranquilizarlo al respecto de su cirugía. Y entre estos fármacos a usar, el midazolam y diazepam sobre todo. Otro fármaco sería, por ejemplo, el omeprazol para la protección de la mucosa gástrica. Y básicamente sería nuestra premedicación de esa manera. Y ya el paciente que requiera, por ejemplo, atropina, pues se le aplicará atropina, ¿verdad? Pero si no, de otra manera, generalmente, al menos yo no la utilizo para como premedicación, ¿sí? Entonces, todo esto se ha modificado. Básicamente, esos serían los 3 fármacos que emplearíamos para una premedicación. Y aparte, como menciono, la plática que se va a llevar a cabo con el paciente. Entonces, todo esto va a ser igual de acuerdo a la disponibilidad de fármacos que haya en la unidad donde nos encontremos laborando, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Buenos días, doctor. Yo le quería preguntar algo sobre el tema de ayer. Si los sangrados esperados son iguales en las cirugías pediátricas o son menores. Porque estaba yo leyendo que cambian un poco que tenemos que tener una vigilancia más estrecha en el sangrado durante la cirugía. Sí, la cirugía pediátrica es otro campo así muy aparte de la anestesia. Por eso les decía el primer día que para esto existen anestesiólogos pediatras, ¿sí? Que ya se van a encargar específicamente del cuidado del bebé y que se van a descompensar, sí, rápidamente con sangrados de 200, 300 mililitros, ¿sí? Cuando un adulto te puede tolerar un sangrado hasta de un 25% de su volumen circulante, ¿sí? Entonces, sí es mucho cuidado que hay que tener con los pacientes pediátricos, así como con los adultos mayores. Los 2 extremos de la vida son de altísimo riesgo, ¿sí? Y en los niños, aparte de los sangrados, por ejemplo, hay algunos efectos adversos o eventos que se pueden presentar durante la inducción anestésica o incluso durante la extubación del paciente. Y en ellos, pues sí, habrá que prevenir toda esta náusea, este vómito, y sobre todo si se trata de cirugías, como mencionaba hace rato la compañera, de ojo, de oído, ¿sí? Incluso las mismas amigdalectomías, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, los cuidados y las técnicas para extubar a nuestro paciente, por ejemplo, de estas cirugías que mencionamos, es extubarlo prácticamente dormido, pero ya con automatismo respiratorio y sin secreciones en la faringe, estarlo aspirando continuamente. En las amígdalas hay que, aparte, una vez que lo extubamos, como el pacientito todavía está un poquito dormido, hacer una laringoscopía para ver que no haya sangrado, ¿sí? Porque si empieza a haber sangrado, pues ya se va a complicar esta cirugía en el postoperatorio, ¿sí? Pero sí, como mencionas, como preguntas, los sangrados en cirugía pediátrica sí hay que vigilarlos muy bien para no descompensar al paciente.
Ok, gracias, doctor. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Entonces ya podemos medicar a nuestro paciente y saber que no vamos a tener complicaciones. Y no usar algunos fármacos también. Sí, te digo, todo eso lo vamos a tener que adaptar a cada uno de los pacientes de acuerdo a las condiciones en que se encuentren, ¿sí? Sí, doctor. Y hay ocasiones en que incluso el paciente está tranquilísimo en su habitación, en su cama de hospital, en el preoperatorio, y al ingresar a la sala de cirugía es cuando les ponemos la premedicación, ¿sí? Antes de que empiece toda la inducción y todo eso, porque cuando llega el quirófano, pues el paciente todavía va a estar despierto 10, 15 minutos, 20 minutos, ¿sí? Entonces, pues hay que sedarlo ahí en ese momento para que nos evitemos estos efectos adversos de los anestésicos, que en algunos pacientes sí son en verdad muy, muy intensos, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra duda? No, creo que no. No, doc. No. No, doctor. A ver qué opina Diana Castillo. ¿De qué, doc? ¿Qué opino de qué? Estamos comentando. Pues es que sí es complejo, es como las características de cada paciente, ¿no? Para ver qué nos puede servir. Y también pues como ya habíamos visto en los otros temas, pues depende de qué operación se le va a realizar. Claro, es importante eso también. Por ejemplo, pacientes con alteración, hipertensos, pues no les vamos a poner atropina, ¿verdad? ¿O sí le pondrías? No. Pues no, ¿verdad? Porque vamos a aumentar la frecuencia cardíaca, vamos a aumentar el gasto, vamos a aumentar la presión, ¿sí? Y en lugar de hacerle un favor, nos estamos complicando, ¿sí? Entonces, de acuerdo al diagnóstico del paciente, pues va a hacer la medicación o la premedicación que consideremos necesaria, ¿sí? Por ejemplo, el paciente que llega chocado al quirófano con un choque hipovolémico, ¿sí le pondrías atropina? No, creo que no. ¿Qué le pondríamos mejor? A lo mejor le pondríamos volumen, ¿no? Primero, Sí, para estabilizarlo, ¿no? ¿sí? Ya con un choque hipovolémico. Una Está pérdida importante de volumen. claro. Está como, por ejemplo, con el uso de la efedrina en los pacientes hipotensos. Pero primero hay que ver por qué la hipotensión, ¿sí? Si es por sangrado, si es eh, por nada, que esté muy deshidratado, ¿sí? Por vasodilatación también. Dilatación. O pérdida de volumen, como sangrados. Claro. Por ejemplo, en los pacientes con ancianos, adultos mayores, se oye mejor, ¿verdad? Adultos mayores, que les ponemos un bloqueo para una cirugía de cadera, el paciente va a tener un bloqueo simpático de L6, L8 hacia abajo, ¿sí? Entonces se van a hipotensar de manera importante, pero en ellos, pues igual, primero tenemos que reponerles líquido para poder aplicarles efedrina como vasoconstrictor. Primero tenemos que llenar ese continente para pasar soluciones. Entonces ya son situaciones que se van presentando específicas, ¿sí? Durante la cirugía y que tenemos que abordar de la manera adecuada, ¿sí? Entonces, a ese paciente que le preguntaba a Diana si choque
con choque hipovolémico le ponemos efedrina. Pues si ya es un choque hipovolémico importante, pues en lugar de efedrina mejor le ponemos norepinefrina, ¿no? Y le ponemos soluciones, y le ponemos sangre, ¿sí? Para que de esta manera lo estabilicemos. Entonces, cada paciente es particular y a cada uno requiere pues fármacos diferentes, dosis diferentes, ¿sí? Para lograr su estabilización. En esto de la premedicación decíamos, pues no es una receta así de cocina, ¿no? Poner esto y esto otro. Aunque hace muchísimos años era la regla, ¿sí? De ponerle diazepam y atropina al paciente, al que fuera, diazepam y atropina. No importaba la cirugía que fuera a hacer. Y estamos hablando de de los años 60, de los años 70, ¿verdad? Pero pues la evolución en cuanto a la administración de fármacos, las técnicas, las mismas técnicas anestésicas, todo, todo ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Estos últimos 40 años, la anestesia ha dado un giro de 360 grados, ya que se cuenta con una gran cantidad de fármacos y equipo para la atención anestésica de los pacientes. Recuerdo cuando inicié la residencia y que luego ya como médico de base en el Seguro Social, en ese tiempo no existía el fentanil, ¿sí? Y se acuerdan ayer que mencionábamos que el fentanil, así como el Ceborán y todo eso, se empezaron a estudiar por los años 60, por ahí, pero que luego tardaron mucho tiempo en entrar al mercado. Pues en aquel tiempo, la anestesia, bueno, la premedicación era, como les digo, era diazepam y atropina, no hay más. Y luego la analgesia transoperatoria era o bien una anestesia general inhalatoria pura con alotano y óxido nitroso, ¿sí? El óxido nitroso ahí nos funcionaba como un efecto de segundo gas y eh, nos daba analgesia también. Y con el alotano, pues era llevar al paciente a un plano anestésico más profundo para producir la analgesia. Pero son planos anestésicos muy profundos que ponen en riesgo la hemodinamia del paciente, ya que el alotano es un halogenado o era un halogenado cardiodepresor, ¿sí? Entonces, pues había que tener mucho cuidado qué volúmenes por ciento se le estaban administrando. Después, aparte del óxido nitroso y el alotano para las anestesias, empezamos a tener meperidina, ¿sí? La meperidina es un analgésico narcótico muy potente, ¿sí? Menos que la morfina, pero sí daba muy buena analgesia. Entonces, lo usábamos combinado. Ya le administrábamos entonces el alotano, el óxido nitroso y la meperidina. Y con esto lográbamos mantener hemodinámicamente estable a nuestro paciente y lográbamos la cirugía, ¿sí? Entonces todo esto, la meperidina actualmente ya no existe en el mercado, ya tiene muchos años que no se utiliza, o cuando menos aquí en la Ciudad de México, no sé si en el interior de la República, pero es un fármaco que nos ayudó muchísimo en ese aspecto de las anestesias generales y sobre todo pues de la analgesia que requeríamos proporcionarle al paciente, ¿sí? Entonces así es como se ha ido modificando todo el uso de estos fármacos. ¿Sí? Bien. A ver qué opina Ángel Espino.
Aquí, doctor. ¿Qué opinas Sí, yo de? creo que es muy importante lo que estábamos hablando. Sobre todo ahorita lo que estábamos mencionando, ahí me llamó mucho la atención de lo del choque hipovolémico. O sea, que cómo abordarlo. Primero, creo que lo más importante era el pues entre comillas, pues darle volumen, ¿no? Que pues es lo más importante y ya después ver lo demás, ¿no? Claro. Y aquí en el hospital, por ejemplo, que es un hospital de trauma, hace años, ahorita ya ha disminuido mucho todos los pacientes de trauma porque ya existen otros hospitales a donde los canalizan. Pero aquí en el hospital era de todos los días tener un paciente con choque hipovolémico, ¿sí? Paciente con traumatismo craneoencefálico. Ya jocosamente decíamos era el cráneo nuestro de cada día, ¿sí? Porque todos los días había un hematoma subdural, un hematoma peridural, ¿sí? O el trauma de tórax, abdomen con choque hipovolémico. Entonces, pues ahí en esos pacientes, esta premedicación, pues ya no era, la podíamos hacer incluso a un lado, porque ya había que abocarse al problema real que se estaba presentando, ¿sí? Y bueno, ya hablaremos del choque polémico y de cómo iniciar su manejo, con con qué soluciones, en qué momento la sangre, qué tipo de sangre, todo esto, ¿sí? Por ahí le voy a enviar a, a la doctora Negrete una hojita donde vienen todos los tipos sanguíneos y qué elementos podemos utilizar en cada uno de ellos, qué es lo que vamos a ver posteriormente, ¿sí? Para que lo tengan presente. Es un cuadro muy completo. Esto lo hizo una eh, hematóloga de ahí del Centro Médico La Raza, del laboratorio del hospital donde laboraba. Entonces me pareció muy completo y muy vigente y sobre todo cuando dicen, bueno, si ese tipo de sangre es A, es O, es AB y necesito transfundir algo de urgencia, ¿qué tipo de sangre le voy a poner? ¿Sí? Pues primero pues tiene que ser la de su tipo y si no, luego, bueno, pues entonces, ¿cuál? Entonces en este cuadrito tenemos todos esos elementos para que lo tengan presente, les va a ser de mucha utilidad. Bien. ¿Y Bárbara qué dice? ¿Qué nos platica Bárbara? Bueno, pues en esta clase me di cuenta definitivamente que tenemos que valorar muy bien al paciente, saber todo sobre él antes de tomar decisiones respecto pues al tratamiento o los fármacos que vamos a utilizar para su operación. Y pues creo que eso me llevo de conclusión de esta clase. Ujú. Hay que Bueno, valorar bien al paciente. como ven en estos, perdón, en estos 2 días, 3 días que hemos estado platicando, eh, ¿se imaginaban que hacía todo esto el anestesiólogo? No, ¿O lo sabían que hubiéramos había que visto, hacer? pero no. No por 16. ¿Verdad? Entonces nada más nos veían sentados ahí, ¿verdad? Atrás de a un lado de nuestra máquina, ¿no? Sí, sí. Poniendo las canciones. Cargados de la música del quirófano. Y de los chistes, ¿no? Pero no, hay muchísimas cosas que hacer. Alguna vez estaba sacando un paciente de quirófano, lo llevo a recuperación y estaba parado en la puerta un estudiante de enfermería, porque luego pues llegan muchos estudiantes ahí al hospital. Y y le pregunto, ¿quién eres? ¿Qué haces? Pues nada, aquí soy de enfermería, ya me dice de dónde es y todo. Y digo, bueno, ¿y qué haces? Y me dice, pues es que no hay nada que hacer, está muy aburrido todo esto.
Así me dijo. Le digo, ¿cómo que está aburrido esto? A ver, ven. Y ya me lo llevo a donde estoy entregando al paciente con la enfermera del servicio. Y ya le digo, hay que recibir al paciente que viene de quirófano y hay que hacerle esto, ¿sí? Y revisarlo, que esté cómodo, que revisarle su apósito, las soluciones, su venoclisis, que esté respirando, que tenga, monitorizarlo. Actualmente, bueno, pues tenemos el equipo para de monitoreo, ver su saturación de oxígeno, que no tenga secreciones. Si trae cánula de Guedel en la boca, pues que esté bien colocada. Si no trae y no está respirando bien, ponerlo en la posición en que pueda hacerlo. Entonces, dice, ay, no me imaginé que hubiera que hacer todo eso. Pues sí, es que aparte pues hay que tener iniciativa, ¿no? Si veo que no hay nada, bueno, a ver qué hago, pero yo aprendo algo ese día, ¿no? Entonces, pues así nosotros, el anestesiólogo, no nada más está sentado a un lado de su máquina y escogiendo la música. ¿Eh? Ya nos Entonces, quedó claro que no, Doc. entonces son muchísimas las actividades que tenemos que hacer. En una cirugía programada, bueno, pues todo está controlado, todo está tranquilo, ¿sí? Podemos escoger la música con calma, ¿sí? Pero si es una cirugía de urgencia, olvídense, ¿sí? No hay momento de reposo y manos nos hacen falta, ¿sí? Les voy a platicar de un paciente que recibimos en una ocasión aquí. Ya estábamos por salir del turno, eran como 9:10 más o menos. Y la salida de algunos de nosotros es a las 9:30, yo salgo a las 9:30 de la noche. Entonces, pues ya esperando el turno de salida, digo, la hora de salida. Y en eso nos avisan que viene un trauma de tórax a quirófano. Pues pásenlo, ¿no? Rapidísimo. Sí. Llega el paciente al quirófano, pues ya todo chocado, casi en paro. Ya lo monitorizamos rapidísimo. Y ya estábamos ahí otros dos compañeros y yo. Uno haciéndose cargo de la vía aérea, otro de las soluciones, otro buscando otra vía y pasando líquidos. Y ya los cirujanos rapidísimo lavando, haciendo ya la incisión y al hacer la toracotomía, un volcán una erupción de sangre, ¿sí? Chocado el paciente totalmente y nos cae en paro, ¿sí? Y ya con el tórax abierto, pues ya masaje a corazón abierto, ¿no? Así es libre, directo. Entonces ya rapidísimo el masaje, pues ya empezar con pues mayor dosis de la epinefrina, adrenalina, ya hacer las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Pues tan buena suerte del paciente en ese momento, respondió, ya localizaron el sitio de sangrado, hicieron la ligadura, ya revisaron pues el resto, ¿no? Del corazón, el resto pericardio, pulmón, todo. Y pues imagínense las maniobras y la velocidad con que se tiene que hacer todo eso. Logramos sacar al paciente y de hecho por ahí tengo los videos un video de este paciente. Y pues ya lo sacamos, salió a terapia intensiva y como a las 3 semanas se fue caminando a su casa. ¿Alguna pregunta? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, doctor. doctor. No hay preguntas. Sí, como muy bien. Pues entonces nos vemos mañana. Si no hay pregunta, nos vemos mañana.
A ver lo del monitoreo. El lunes, ¿no? O ya mañana. Bueno, mañana me refiero al siguiente día. Ah, ok, sí. Ok. Entonces sí, mañana. Sí, doctor. Bueno, sí está bien, nos vemos el lunes entonces. Y ayer la compañera que preguntó acerca de la interacción de la herbolaria con la anestesia, pues sí hay muchos de estos que interfieren drásticamente en muchos pacientes que están siendo medicados. Y ayer mencionábamos algo acerca de la interferencia que tienen con los pacientes que están anticoagulados, ¿sí? Que hay sangrados y todo esto. El lunes, a ver si platicamos un poquito más de eso, ¿sí? Para que veamos que la mayoría de de las plantas, ¿sí? O incluso de lo que llegamos a ingerir diariamente, pues pueden tener algún efecto indeseable cuando se le administra anestesia a ese paciente, ¿sí? Entonces ampliamos el lunes todo esto sería pues plantas medicinales y anestesia, ¿no? Que como les decía es algo que generalmente no llegamos a preguntar, no llegamos a investigar en el paciente que vamos a operar, ¿sí? Pero que sí interfieren porque pues todas las plantas tienen principios activos que van a ser agonistas con los agentes anestésicos. Y no me había puesto a pensar que, por ejemplo, alguna vez tuve el caso de un paciente que operamos se le hizo una rinoceptoplastía, un muchacho joven, ¿sí? La cirugía se llevó, ¿cuánto tiempo? 40 minutos. Terminamos. Y ya para recuperarlo, para despertarlo, pues ya le cerramos a todo el halogenado y para que empezara a despertarse. Y nada, no se movía para nada. Media hora después de terminar la cirugía y no se despertaba. Una hora y no se despertaba. Pues ya empezamos a preocuparnos, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Intubado todo el tiempo, oxígeno todo el tiempo. O sea que fuera algún problema de hipoxia, daño cerebral, todo eso, pues no, porque pues siempre estuvo vigilado. En aquel tiempo todavía no teníamos oxímetros, ¿sí? Pero la coloración, el llenado capilar, todo esto muy bien. El caso es que pasó esa hora y no despertaba, 2 horas y no despertaba, 3 horas y no despertaba. Por ahí, después de pasadas estas 3 horas, empezó a tener automatismo respiratorio, ¿sí? Y ya sus signos vitales todo el tiempo estuvieron dentro de lo normal, ¿sí? No hipotenso, no hipertenso, su frecuencia cardíaca bien, o sea que estaba totalmente sedado, totalmente dormido. Ya no investigamos qué fue lo que sucedió, pues son pacientes que afortunadamente ya logramos recuperarlo, lo extubamos y todo esto. Pues lo único que le preguntamos es de que si consumía alguna otra cosa, algún medicamento o si fumaba, no sé, a veces hay mucha sinergia con lo que pues llegamos a tomar, lo que llegamos a ingerir, pero pues según esto nada. El caso es que son pues datos excepcionales o pacientes excepcionales donde llega a suceder esto. Igualmente por ejemplo, con un bloqueo regional donde tarda mucho en recuperarse el paciente. Pero el caso es de que
sí es importante y pues tendremos que aplicarnos a esto de saber qué hierba toma el paciente para qué remedio, ¿sí? Para qué padecimiento y evitarnos pues, situaciones como las que les comento. Entonces, imagínense ustedes, después de 3 horas y el paciente no despertaba como debe ser, imagínense, ¿no? Ya sí que estábamos preocupados. Entonces, son pacientes excepcionales, pero pues se llegan a presentar, ¿sí? Entonces, la anestesia tiene también sus asegúnes, valga la expresión, ¿verdad? Y cada paciente responde de manera diferente. Y más como, les digo, el lunes veremos esto de las plantas, aunque no viene en su temario, pero de todos modos como un aporte para la anestesia, pues sí es importante, es muy importante. Entonces, si no hay otra cosa, nos vemos el lunes, ¿les parece? Sí, doctor. Sí, doctor, Sí, está doctor, perfecto. muchas Sí, doctor. gracias. Muchas gracias. Bueno, Buen día.